juntos, como familia, porque podemos celebrar a nuestro Dios cantando en armonía, porque podemos cantar a nuestro buen Dios leyendo su palabra, pero también podemos cantar, estudiar juntos y meditar en el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Les invito a que abran sus Biblias y leamos en 2 Corintios capítulo 3. Mantenga su Biblia ahí. En tanto voy a hacer un comercial y no es que alguien me esté pagando para promocionar algo. Hace 8 días les comentaba que en nuestro país el mes de agosto se celebra la Biblia. Y esta semana tuvimos la oportunidad de tomar un curso los pastores del Distrito Centro y tener uno de los maestros que trabajó en la traducción en lenguaje actual. Y el escucharle por cuántos años, 10 años para tener esa traducción en lenguaje actual, me llevó a reflexionar nuevamente en la relevancia de todo lo que implica que nosotros podamos tener una Biblia en nuestras manos. Y les decía, es un comercial, ¿por qué? Porque en agosto, aparte de que podemos ofrendar para que las especialistas trabajen en otros idiomas, esté al alcance de muchas personas que no lo pueden tener porque hace unos días Betsabe, mi hija, compró una Biblia en Tzotzil y la primera pregunta que nos hicieron, Tzotzil chamula o Tzotzil chenaló. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, gracias a Dios, hombres y mujeres que los han ido a evangelizar y que cómo poderles enseñar de la palabra de Dios. Muchos de ellos conocen bien el idioma. En la sociedad bíblica me dijeron, muchos siguen diciendo dialecto, pero son idiomas, bueno, idioma, dialecto, que están allá predicándoles y poderles dar una Biblia a que puedan ellos tenerla en sus propias manos y leerla, estudiarla, meditar en ella, implica mucho, mucho. Entonces, en Sociedad Bíblica usted puede donar para que esto siga siendo posible, las Biblias en braille, como lo mencioné el domingo pasado, pero también, hermanos, yo sé que usted compra celulares, juguetes, manda a sus hijos a la escuela y qué bueno que usted es responsable en eso para que sus hijos sigan estudiando. Pero ¿sabe usted cuándo fue la última vez que compró una Biblia para sus hijos? Ahora que tenemos una infinidad de Biblias impresas. Dicen que la palabra del Señor, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué tanto decimos y vivimos que creemos de Dios y que tanto estamos inculcándole a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, hay Biblias para niños, para leerles desde que están en el cunero y bueno, con imágenes, con figuras, hermosas Biblias para compartir entonces para los jóvenes también. Así que este era el comercial que quería y están en descuento en este mes de agosto. Así que aprovechen y nosotros con gusto podemos indicarles a dónde podrían ir y deleitarnos en la palabra del Señor, juntamente con nuestra familia. ¿Tiene su Biblia abierta? Primera a los Corintios capítulo 3. La palabra del Señor en esta hora que quiero compartir se encuentra en los últimos versículos, en especial el versículo 18. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y dice, por tanto, nosotros, y voy a empezar a enfatizar, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Este es uno de los pasajes que nos habla de transformación y es una enseñanza que el apóstol Pablo está dándoles a la iglesia que está en Corinto. Nuevamente lo enfatizo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que antes Pablo le está escribiendo a la iglesia? Como en nuestro tiempo todavía, muchos falsos profetas, maestros, llegaban a enseñar doctrinas diferentes, pero lo que les ayudaba para que se abrieran las puertas, y esto fuera posible, eran cartas de recomendación. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 empieza con dos preguntas, ¿verdad? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Pablo les está haciendo reflexionar en los siguientes versículos. Ustedes son las cartas de recomendación, lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Esas son mis cartas de recomendación. Ustedes, porque son leídos sus vidas por todas las demás personas. Y empieza a recordarles lo que ellos ya conocían, lo que ellos ya sabían. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, ¿se acuerdan? Allá en Éxodo capítulo 34, en los versículos del 29 al 35, cuando Moisés bajó del monte Sión con los 10 mandamientos, dice la palabra del Señor que su rostro resplandecía por haber estado en la misma presencia de Dios. ¿Lo recuerdan? Éxodo 34, versículos 29 al 31. Entonces, él baja del monte cuando Dios escribe los 10 mandamientos, que ahora les llamamos así, en las tablas de piedra. Y al bajar él no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. De tal manera que algunos tuvieron miedo y cubrían el rostro porque era demasiado fuerte el resplandor del rostro, porque había estado viendo a Dios cara a cara con Dios. Y de esto está hablando el apóstol Pablo en los versículos anteriores al versículo 18, sobre la necesidad de que Pablo se pusiera ese velo. Se puso un velo entonces para evitar que la gente también se asustara por el esplendor de su rostro. Pablo agrega que su velo evitó que vieran que la gloria se desvanecía. Cada que Moisés iba al monte, se quitaba el velo y ahí estaba en relación con Dios, bajaba y estaba con la gente y se ponía ese velo también ahí. Moisés y su velo ilustran el desvanecimiento del sistema antiguo, así como el velo de la mente y el entendimiento de la gente por su orgullo, dureza de corazón y rechazo a arrepentirse. La herencia de los judíos se asemejaba a un velo de orgullo que les impedía entender las referencias a Cristo en las Escrituras. Ellos tenían un velo que no les permitía comprender que lo que estaba escrito, que lo tenían en su alcance, lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, no les permitía ese velo ver que lo que estaba ahí plasmado anunciaba a Jesús que estaba con ellos en ese ministerio. Cuando una persona llega a ser cristiana, Cristo remueve su velo, dándole vida eterna y libertad de tratar de salvarse por la ley, como en el Antiguo Testamento. Sin velo podemos, preste usted atención, ser como un espejo que refleja la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Dios nos otorga libertad del pecado y la condenación. Esto es lo que nosotros vemos en los versículos anteriores, la enseñanza que Pablo está dando a la iglesia de Corinto.
Y dice, al finalizar, por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cuál es la meta cristiana? ¿Qué es lo que debemos de llegar a ser cada uno de nosotros que somos sus hijos? Llegar a ser como ¿quién? Como Cristo es nuestra meta final. Pero ¿cómo vamos a llegar a hacer esto? ¿Cómo alguien llega a ser como Cristo, como Jesús, como el Señor? Porque la vida cristiana es una vida de transformación, no es algo estático. Si ustedes regresan al versículo, dice, somos transformados. Y esta palabra viene de la palabra griega metamorfo, que significa cambiar de una forma a otra, transformar, transfigurar. ¿Viene a su mente algún pasaje de la Biblia al escuchar transfigurar? ¿Se acuerdan allá en el monte de la transfiguración? Vayamos a nuestras Biblias y leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Hagamos como ¿cuál fue la iglesia que Pablo les decía? Y ellos decían, vamos a ver si Pablito nos está hablando la verdad. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos. Bueno, no tienen el nombre a la mano, yo creo. Dejaron el disco duro en su casa a lo mejor, ¿verdad? Mateo 17, versículos 1 y 2 dice, desde entonces, 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nosotros escuchamos mucho esto y a los niños también usando un ejemplo de metamorfosis, ¿verdad? ¿De qué animalito en especial? El proceso de una oruga a una mariposa, ¿verdad? Y vamos viendo y con asombro, aún los adultos vamos viendo esta transformación que se va dando en esta oruga hasta que llega a ser una mariposa. Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo, que se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Los cristianos, entonces, de manera semejante, debemos experimentar transformación. Dice en Romanos 12, 1, ¿recuerdan? Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y podríamos hablar de más. Gálatas 4, dice Pablo, hijitos míos, estas cosas, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la vida cristiana no es estática. Y hablamos de dos transformaciones, déjenme ejemplificarlo así. Uno, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que dice que todas las cosas son hechas nuevas. Somos nueva criatura, nacemos de nuevo. Ahí hablamos de una transformación instantánea. Somos hijos de Dios, y escuchar mensajes hermosos como el de nuestro hermano, que dice que cuando aceptó a Jesús como su Salvador personal, dejó esos vicios que él tenía.
de tomar. Y muchos de nosotros, puede ser la mentira, el orgullo, la prepotencia, muchas cosas, ¿verdad? Dios al nacer de nuevo, al ser una nueva criatura, hay un cambio en nuestras vidas. Pero la vida cristiana no es estática, se habla de crecimiento. Y esta transformación de la cual Pablo está escribiendo entonces a la iglesia que está en Corinto es esa transformación gradual. Y dice la palabra del Señor entonces que estamos siendo transformados en la misma imagen para llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Entonces, somos transformados y está en un tiempo presente. Somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Me voy a permitir compartir con ustedes en la versión, en lenguaje actual, este versículo. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Él es el que cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué estamos reflejando? ¿Que somos más como Él cada día? Porque entonces estamos hablando de que debe de haber un crecimiento en nosotros. Y creo que los que estamos acá, ya tenemos más de un año, más de 2 años de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿a quién nos deberíamos de parecer? Los que somos padres de familia decimos, este es igualito que el papá, que el abuelo, que la mamá, que la abuela, ¿verdad? Reacciones, nuestra forma de hablar, las expresiones faciales, y mucho tiene que ver con la relación cotidiana. Yo recuerdo un matrimonio que no pudieron tener hijos y adoptaron un hijo, y cuando fue creciendo nosotros decíamos, es que la plática entre mi esposo y la mía era que no entendíamos cómo podía ser un hijo adoptado, porque el rostro era el del papá, las acciones como las del papá, y esto es porque estaban ahí juntos, ¿verdad? Conviviendo desde bebé, prácticamente desde que nació lo llevaron a su hogar. Entonces, usando este ejemplo, cuando nosotros nacemos de nuevo y debemos de ir creciendo, acuérdense que la vida cristiana no es fija, sino es estática, va cambiando, debe de haber un reflejo en nosotros, porque debe de haber crecimiento en nosotros. Entonces, ¿a quién se debería de parecer? Pablo es lo que les está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, ¿verdad? Entonces, es una transformación que es progresiva. No sucede en un momento dado, sino que esto es gradualmente. Entonces esperamos, la invitación en esta mañana es que reflexionemos, ¿verdad? La vida cristiana no debe de ser estática, sino es un proceso dinámico en lo que los cambios deben de evidenciarse, en la que una persona está llegando a ser más y más como su Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo es esto? Si hablamos de que un hijo reacciona o actúa a la semejanza de su papá, de su mamá, el abuelo, el tío, no sé, qué sé yo, con quién pase más tiempo relacionándose, conviviendo, ¿cómo como hijos de Dios es que podemos ser transformados, podemos ir creciendo y ser semejantes a Él? Bien, acabamos de leer y el lenguaje actual nos dice que es gracias al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas.
Pero esto no quiere decir que nosotros cruzamos nuestras manos. A ver, Espíritu Santo, haz. Y no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? De gente que es como el personaje de la película que se pone verde. ¿Cómo es? Ah, gracias, Jimena, como Hulk, ¿verdad? Que se enoja y se va transformando, ¿no? Va rompiendo la ropa, yo recuerdo esto hace muchos años, y se pone verde, ajá. Y entonces dicen, bueno, es que Dios no quiere hacer nada en mí. ¡Wow! No es así. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros tenemos, como hijos de Dios, de buscarle a Él para aprender de Él. Y hace 8 días recordábamos juntos que una de las formas es leyendo la palabra del Señor, meditando, estudiando la palabra del Señor. Porque aquí está todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto yo lo estoy estudiando y escudriñando? Porque no es solo para información, sino para transformación. Si la palabra de Dios, y hoy lo cantábamos, ¿verdad? Que mi vida le agrade en adoración y en obediencia. ¿En qué Él está demandando que yo sea obediente como su hijo? Que escudriñe la palabra, y eso lo veíamos hace 8 días. Pero también al ver la vida de Jesús, y los evangelios nos hablan ampliamente de cuánto Jesús oraba. De una manera implícita nosotros encontramos en el Evangelio según San Juan en la tentación de Jesús, ¿verdad? Jesús ayunó 40 días y 40 noches y sin duda alguna estuvo orando. Nosotros podemos encontrar cómo al escoger a los discípulos, Él pasó toda la noche, ¿qué? Orando. ¿Qué tanto oramos? Hay quienes se alejan del camino del Señor y ponen como excusa, es que mi padre, es que mi abuelo, es que el pastor, es que los hermanos de la iglesia. Pero cada uno somos responsables desde que escuchamos el Evangelio, somos responsables ya de nuestra vida cristiana. ¿Qué vamos a hacer? Si Jesús es quien nos salva, nos perdona, Él nunca nos ha fallado. Él ha sido fiel. Él es nuestro mejor amigo. Nunca nos ha defraudado. Él ha sido leal. Nosotros somos los que hemos fallado. Pero Él nos sigue amando. Entonces esas excusas de que, ay, es que los hermanos, ay, es que mi papá, ay, es que mi mamá. No. Quien nos salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien nos ayuda en ese caminar y en ese crecimiento es su Espíritu Santo. Dios nos ama tanto que no quiere que ninguno se pierda, ninguno. Ahí estamos incluidos todos. Pero ¿qué necesitamos hacer? Dejar que Dios obre en nuestras vidas. Y si es cierto que la obra la hace el Espíritu Santo, nosotros tenemos responsabilidades. Si tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades. ¿Qué tanto oramos? ¿Verdad que la oración de un chiquito, aquí tenemos chiquitos, ¿verdad? Infantes, son muy cortas? ¿Sí? Y eso es porque son de una edad muy temprana. Yo recuerdo antes, ¿no? En los cultos familiares en casa, mi papá hacía unas oraciones tan largas que de niña yo me quedaba dormida en los cultos familiares. La dinámica ha cambiado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me quedaba dormida. Pero ahora que ya soy una adulta, mi oración no es como la de cuando recién me convertí. Porque el diálogo, escuche bien, el diálogo en la oración, porque orar es hablar con Dios, no es un monólogo, acuérdese,
es hablar con Dios. Generalmente lo que hacemos es un monólogo. Dios, te pido. Y un monólogo a veces cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Cuando decimos, ya el agua nos llegó hasta aquí. Es cuando muchos acuden a Dios. No, debemos de orar siempre. ¿Se acuerdan de la parábola donde Jesús les enseña sobre la necesidad de orar siempre? En todo momento, en los momentos de gozo, de alegría, en los momentos de dificultad y de necesidad también. Leer la palabra del Señor, orar. ¿Y cómo es que entonces debería de ser un diálogo? A veces oramos tan rápido, Señor, te pido y te pido y te pido y te doy gracias y te pido y te pido y te pido en esas oraciones personales. ¿Y cuándo dejamos que Él nos hable? En el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. ¿Cuándo dejamos que Él nos hable? ¿Cómo nos habla Dios? El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Si yo estoy tan enojada y estoy diciendo, Dios, quita esta amargura o este odio, quiero obedecerte. La palabra de Dios puede venir a mi mente y a mi corazón. Escuchar a Dios. Hay quienes de una manera audible escuchan la voz de Dios. Es una relación personal. Y no podemos decir, es que así debe de ser, pero la palabra del Señor cuando viene a nuestra mente y a nuestro corazón nos está hablando, nos debe de hablar. Por eso la importancia y la relevancia de escudriñarla, de tenerla acá, de memorizarla. ¿Por qué? Porque en los momentos de alegría podemos decir, no olvido ninguno de tus beneficios, oh Dios, de veras, porque me has dado la vida, porque puedo respirar, porque tengo una familia, porque tengo el alimento, porque tengo salud, porque tengo trabajo, y todo te lo debo a ti, oh Dios. Pero en los momentos difíciles, cuando la palabra del Señor viene a mi mente, no temas, yo estoy contigo, me bendice. Su protección, que nada me va a faltar porque Él es mi pastor. La palabra del Señor nos habla a través de los cantos también, a través de los hermanos, del testimonio de los hermanos, de la vida de los hermanos, de la oración de los hermanos, de una llamada, de un mensaje de los hermanos también. Dios los usa para hablarnos, trae a nuestra mente y a veces experiencias tan hermosas personales que podríamos compartir en esta hora. Así que si la transformación debe tomar su lugar, entonces nosotros debemos de ser intencionales, ¿verdad? Para que esto suceda. Si es el Espíritu Santo, no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, escritura, el hablar con Dios, la oración, el ayuno también nos acerca más a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Como dice Jeremías, que Él haga su obra en nosotros, como el barro, ¿verdad? En manos del alfarero, que nos vaya transformando de tal manera que lleguemos a ser como Él. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior en calidad y duración a la que Moisés experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos a Cristo. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Cuanto más cerca sigamos a Cristo, nos asemejamos o nos asemejaremos a Él. Este versículo por parte de Pablo es todavía otro recordatorio de que la vida cristiana es una vida que involucra una transformación. Es llegar a ser como Jesús. No podemos ser, escuche bien, no podemos ser transformados por vistazos poco frecuentes y casuales con el Señor, sino que debe de ser una vida constante.
constante. ¿Qué reflejamos, hermano? ¿Qué refleja en su casa? Que es donde evidenciamos cómo somos en su totalidad. Cuando estamos contentos, cuando estamos molestos por alguna situación que no estamos de acuerdo, cuando en las relaciones interpersonales son difíciles. ¿Qué estamos reflejando? ¿Que cada vez somos más semejantes a Él o que aún somos niños? Hermanos, la invitación es para que busquemos de Dios, busquemos su rostro a través de la lectura de la palabra del Señor, tomando tiempos de oración, hermanos, ayunando, y de ahí podríamos hablar una serie de disciplinas espirituales que nos ayudan a conocer y a buscar y a depender más de Dios, de tal manera que otros digan, no sé qué tienes, eres diferente. Sí, he visto que te ha molestado la actitud del jefe, del compañero, del maestro, del amigo, del vecino, pero no llegas a los golpes, no ofendes con tus palabras, eres responsable en tu trabajo, a tu hora de entrada, de salida, haces tus trabajos con responsabilidad. ¿Por qué eres así? Eres fiel a tu esposa, a tu esposo. Reflejemos cada día de quién somos hijos. Padre, ayúdanos. El mensaje de tu palabra es que la vida cristiana es una bendición, es un privilegio el ser tus hijos. Y no es algo estático, es un proceso dinámico, hay una transformación, debe de haber una transformación progresiva en cada uno de nosotros, de tal manera que lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que obra en nuestras vidas, pero que nosotros debemos de acercarnos a ti, dependemos de ti, oh Dios, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Cambios temporales, de repetir no me enojo, voy a cambiar, pero al día siguiente o a las horas siguientes estamos igual o tal vez peor. Es permitir que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, pero buscándote. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos como hijos tuyos, hijas tuyas? Leyendo tu palabra, orando a ti, Padre, también. Gracias porque el conocerte es una bendición, oh Dios, pero que otros vean que somos hijos tuyos. Es un testimonio viviente. Más que palabras, lo que la gente está viendo en nosotros es en primer lugar. Muchos no nos conocen, muchos ven solo nuestro actuar, no tienen un diálogo, un acercamiento con nosotros, pero nosotros podemos ser luz, como dice tu palabra, porque tú eres la luz en nuestras vidas. Y que otros puedan glorificarte, oh Dios, por nuestro testimonio, es nuestra oración. Entonces, oh Padre, que en nuestro día a día haya una búsqueda intencional de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre. Al terminar este tiempo, oh bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque al ver a mis hermanos es una muestra más de tu fidelidad, de que tú hasta este momento has sido con cada uno de nosotros, nos has guardado. ¿Qué viene en esta semana? No sabemos, Padre. Lo que sí sabemos es que podemos seguir confiando en ti, buscando tu rostro, oh Dios, y que tu protección, tus cuidados serán en nuestras vidas, que tú estás atento a nuestras necesidades también y que tú proveerás todo, oh Dios. Guárdanos, Padre, en medio de una sociedad en donde hay tanto peligro,
Hay tanta maldad, hay tanta violencia, estas enfermedades, oh Dios, que hay a nuestro alrededor, que podamos ser responsables en nuestro cuidado también, pero sobre todas las cosas dependemos de ti, oh bendito Dios. Gracias por mis hermanos que con anticipación y con intencionalidad están depositando sus ofrendas y sus diezmos. Oh Dios, bendice y multiplica lo que queda, que en esa obediencia, Padre, haya un reconocimiento en todo momento, que tú eres el que provees, Padre, en todo momento, y que de lo que tú nos das, te ofrendamos a ti, oh Dios. Gracias, gracias porque nunca nos has desamparado. Y al terminar este tiempo, oh Dios, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que salgamos con gozo, oh Dios, que salgamos con alegría. Nuestra esperanza y nuestra confianza, Padre bueno, está con cada uno de nosotros, está en ti. Gracias. Terminamos este tiempo repitiendo las palabras del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor les bendiga.